Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, una profesión nueva que la estoy inventando, vean ustedes. Han habido consejeros de la mafia que se llaman consiglieri, o sea, los mafiosos también necesitan consejeros. Ha habido consejeros religiosos que se llaman pastores o se llaman personas que reciben la confesión en los confesionarios de la Iglesia Católica. Ha habido confesionarios en las escuelas y colegios. La diferencia está en que los consejeros populares de Internet, como yo, son seres humanos a los que ustedes pueden escoger y los pueden dejar. El del colegio es elegido por el rector del colegio. El de la mafia es elegido por el capo mafioso. El de la religión es elegido por la curia, por el obispo, el arzobispo. La diferencia es que yo soy un consejero popular, un consejero de Internet, que ustedes lo pueden escuchar y lo pueden rechazar cuando les dé la gana. Él se autonomina, él se considera, y ustedes lo reconocen, nada más. En base a eso, este consejero hoy les va a hacer pensar en algo diferente. Les va a hacer pensar cómo el coronavirus ha cambiado o está cambiando nuestro comportamiento social. Nuestro comportamiento social en las sociedades que vivimos en el siglo XXI, en este que está empezando, estamos recién en la primera cuarta parte del siglo, se fundamenta en las relaciones. Ustedes saben ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí comienza todo. Luego ha pasado a ser una sociedad en que se fundamenta en lo que tienes y lo que no tienes. Entonces dice, dime lo que tienes y te diré quién eres también. O por el perro, por el oro baila el perro y por la plata, la plata baila el perro y por el oro perro y perro. Y la última es el concepto de lo que somos, lo que sentimos, el sabernos seres humanos. Es muy diferente el concepto del ser humano, de lo que es ser un ser humano hoy, de lo que es un ser humano, estamos hablando de apenas 10 o quizás 20 años atrás. Las relaciones humanas, que son prácticamente la particularidad de la especie humana, somos una especie gregaria, no somos individuos que andamos solitarios, nos hace sentir que el núcleo de nuestra existencia ha sido, por supuesto, la familia, y desde la familia tenemos lo que se llama el entorno cultural y el entorno natural. En el entorno cultural, pues, la gente que habla nuestro mismo idioma, que tiene nuestra misma raza, que tiene nuestra misma religión, que están protegidas por el mismo ejército, que pertenecen a la misma tribu, y de ahí hemos llegado inclusive a grupos que se identifican porque son del Partido Demócrata, son del Partido Republicano, son correístas, son leninistas, morinistas. Esto nos ha hecho algo muy particulares a los seres humanos ahora. Pero también las relaciones humanas no solamente son importantes, también hemos pasado a una relación con la naturaleza. Estábamos viviendo una relación con la naturaleza que hasta antes de la mitad del siglo XX eran completamente diferentes a lo que son desde la mitad del siglo XX para acá. Antes de la mitad del siglo XX todavía los animalitos nos servían. Teníamos cerca a la vaca, cerca al caballo, cerca al chanchito, cerca a la gallina, cerca al pollo, alguna cosa cerca. Los animales también estaban de alguna manera cerca, porque todavía no era esta explosión urbana que estamos viviendo ahora. De pronto
crecen las ciudades, se producen las megápolis, especialmente en América Latina, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima, Santiago, México. ¿Y dónde están los animales? Desaparecieron, con excepción de los gatos y los perros. Prácticamente la demás fauna parece que se fue haciendo humo. Y llegamos a una cosa muy importante. Estas relaciones entre los seres humanos y de las relaciones con la naturaleza también nos llevaron a una nueva relación de poder. Pasamos de reinos, luego a imperios, de los imperios pasamos a países, ahora estamos entrando a uniones de países, la Unión de Países Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, una Unión de Naciones Sudamericanas, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, que fueron el primer modelo de Estado federal, es decir, de unión de varios estados, entre comillas, de varios países, y así hemos llegado ahora a un nuevo modelo donde pasamos de tribus a ejércitos, de ejércitos a religiones, porque estábamos identificados por religiones. Acordemos aquel tiempo en que ser católico era lo único que podía existir en Ecuador. Fue hasta justamente antes de la mitad del siglo XX. Después de la mitad del siglo XX ya se toleró a los evangélicos, ahora se les tolera a todos. Y por supuesto después de los años 80 se les tolera a los ateos, porque el día que tú decías que eras ateo comunista, eso era sentencia de muerte, era persecución política. Eso nos ha cambiado. Estamos en un nuevo mundo, en un nuevo siglo, donde con el coronavirus estas relaciones de poder también van a cambiar. Por supuesto, la siguiente cosa que nos tuvimos en el mundo fue el sentimiento de que somos por lo que tenemos. Entonces, lo más importante en la vida pasó a ser propietario. Propietario aunque sea de mi celular, de mi reloj, de mi bicicleta, de mi casa, de mi hacienda, de mi finca, de mi mansión. Por último dijimos propietario de mi país, aunque nunca fuimos propietarios de nuestro país. Propietarios de mi familia, nunca fuimos propietarios de la familia. Y así hemos pensado que tener nos da fuerza, tener nos da medios, tener nos da riqueza. Y que la riqueza es el centro de la vida en el siglo XXI. El que no tiene, no vive, no come, no duerme, no. ¿Por qué? Porque si no hay billete, estás perdido. Esto, con el coronavirus, nos lleva a pensar que, bueno, entonces después de esto, va a tener que venir medidas económicas. Y seguramente las medidas económicas más posibles que van a venir son, bueno, van a tener que poner límite a la propiedad. Pues. Ya Rafael Correa intentó ponerlo, fue un hecatombe en el Ecuador. La ley de herencias, la ley de propiedad privada, causó conmoción, tuvo que retirarlas. Y finalmente hoy, evidentemente tenemos el problema de que el 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza del planeta, y en Estados Unidos el 1% de la población tiene el 50% de todo lo que produce Estados Unidos. Y el problema es que la pobreza se sigue multiplicando. Ya en América Latina, como hemos dicho, dio origen a la teología de la liberación, al socialismo del siglo XXI, al narcotráfico, al tráfico humano, a las olas migratorias. La pobreza. Entonces la pregunta es, ¿ponemos un límite a la propiedad privada y a la riqueza en América Latina? Porque es el continente más desigual del mundo. Entonces, el coronavirus nos va a plantear esto. En las constituciones que se van a hacer en Chile y posiblemente en Ecuador, se va a plantear, ¿vamos a poner un límite para que la gente tenga cosas o no? ¿Le vamos a dejar que sea rico ilimitadamente y que gane ilimitadamente? Posiblemente le van a decir, no señor, usted ya no puede ganar ilimitadamente. Como en Dinamarca. Si usted gana tanto, usted paga tanto de impuestos. Pero si usted gana tanto, usted puede llegar a perder la mitad de lo que ganó en impuestos. Así es lo que pasa en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia.
Hay médicos que ganan una fortuna haciendo operaciones y cuando terminan de trabajar 6 meses, prefieren los otros 6 meses irse a vagar por el mundo, a viajar, porque si siguen ganando plata como estaban ganando con las cirugías, lo que les cobran de impuestos les da lo mismo que irse a trabajar, irse a vagar por el mundo. El Estado les va a quitar todo ese excedente. Eso posiblemente va a pasar en América Latina. Por supuesto, también tenemos el problema del uso del suelo. El uso del suelo ha sido el gran conflicto en América Latina. Colombia es un país que vive en guerra porque los terratenientes son los dueños de ese país. Y entonces hay una guerrilla que no ha podido ser derrotada desde 1948, en la época de Rojas Pinilla, cuando se produce la muerte de Eliezer Gaitán. Desde ese momento, esto es un hervidero incurable, y esto se está propagando por toda América Latina. En Ecuador tuvimos que hacer una reforma agraria, 2 reformas agrarias, quitarles a los curas las haciendas, quitarles a los terratenientes, sobre todo en la sierra, y repartir a la población, porque si no, era insostenible el sistema, era insostenible el país. Era un país que había tenido tantos presidentes que era inmanejable. Solamente hasta el día de hoy, recordemos que hemos tenido 118 presidentes en apenas, vamos a tener 190 años de independencia. 118 presidentes en 190 años de independencia. Y todo el problema ha sido el problema de la tierra. Por supuesto, ahora tenemos el problema del trabajo. Ya vemos que el trabajo se vino abajo. Ya esto de la producción fabril ahora la hacen los robots. Las construcciones las hacen las máquinas. Bueno, entonces, ¿para qué estamos estudiando? ¿Para qué estudia la población? Eso lo analizaremos inmediatamente. Y por supuesto, llega el gran problema que nos planteó Rafael Correa, que es el de la distribución de la riqueza. Lenín Moreno llegó y dijo, no, vamos a volver a lo de antes, la concentración de la riqueza, que los ricos sigan teniendo más y que después lo que se caiga de la mesa de los ricos tienen que ir a comer como los pajaritos, las migas o como los perritos, lo que se cae de la mesa de los más ricos. Rafael Correa dijo, no, vamos a coger la riqueza que tiene el Ecuador, que viene del petróleo, del trabajo, de las exportaciones, en fin, y vamos a distribuir y la vamos a poner en carreteras, la vamos a poner en teléfonos, la vamos a poner en internet, la vamos a poner en escuelas, en universidades, en policías comunitarias, en puertos, aeropuertos. Vamos a distribuir la riqueza, así vamos a crear el bien común, se llama, las cosas que son para todos. Hoy se pretende coger todas esas propiedades, privatizarlas y devolverlas y entregárselas como banquete a los ricos. Tenemos el gran problema de que la distribución en la riqueza de América Latina es lo más malo que existe. Es el polvorín de América Latina que despertó a Sudamérica, que desde el mes de octubre y ahora con la crisis del coronavirus, la situación puede ser inmanejable para Estados Unidos, que es básicamente el país que nos tutora, nuestro tutor, el que nos dice quién debe ser el comandante, quién debe ser el jefe de la policía, quién debe ser el presidente, y que pone bases militares por aquí para que nosotros ni siquiera nos atrevamos a levantar la ceja. Por último, nos queda el problema del ser. Es otra de las cosas que nosotros estamos reconstruyendo en el siglo XXI y que viene una reconstrucción del ser aquí en América Latina y en Ecuador. Habíamos pensado que el ser pues viene porque usted tiene habilidades, nace de las habilidades de cada ser humano, de las virtudes de cada ser humano. Usted es fuerte, bueno. Usted es deportista, muy bien. Usted es pintor, magnífico. Usted es matemático, genial. Usted es músico, que extraordinario. Pero luego a este ser hay que darle algo más para que se sienta que es. Se necesita instrumentos. Con los instrumentos la gente comienza a multiplicar sus cualidades. A un pintor se le tiene que dar pinceles, a un músico se le tiene que dar una guitarra, al ingeniero se le tiene que dar pues
una calculadora. Al periodista se le tiene que dar una cámara de video, una cámara de fotos. En fin, los instrumentos también comienzan a formar al ser. Y entonces tenemos nuevos seres humanos que se forman porque aparecen nuevos instrumentos. Lo interesante de todo esto es que mientras que antes, cuando habían los emperadores, todos eran súbditos del rey, había solamente el rey y la corte y los demás todos eran iguales. Cuando llegó la religión católica, sí, habían el sacerdote, el gobierno y todos eran iguales. En la iglesia todos eran igualitos, todos parecían la misma cosa, todos creían en lo mismo, todos recitaban lo mismo, todos rezaban el mismo rosario, el mismo Padre Nuestro, todos iguales. Cuando llegó esta época de la independencia, nos metieron en escuela y nos hicieron a todos iguales, todos con el mismo uniforme, todos cantamos el himno nacional el día lunes, todos nos vestimos de manera igual, todos saludamos de la misma forma, hacemos los exámenes iguales, sabemos lo mismo. Esto cambió. Con el siglo XXI, cada ser humano comienza a ser diferente de otro ser humano. Comenzamos a reconocer las diferencias y a apreciar las diferencias. Ah, los negros son buenos para el deporte. Esto, el otro. Y después decimos, ah, este muchacho es inteligente, este de acá es ágil, este de acá es divertido, este de acá es buen mozo. Cualquier cosa. Comenzamos a diferenciar todo. Y en la naturaleza también comenzamos a diferenciar. Ah, han existido los virus, ni sabíamos que existían los virus. Ah, existieron las bacterias. Ay, las bacterias, ¿qué será eso? Hoy sabemos que existen las nebulosas. ¿Qué diablos será eso? Hoy sabemos que existe el agujero negro. Uy, qué cosa más extraña. Y sabemos que existe la materia negra, que no existe el espacio, que el espacio no es que no hay nada, existe una cosa que se llama la materia negra en el espacio, que es la que ocupa todo el espacio. ¿Cómo? ¿No dijeron que no había nada en el espacio? No, esa cosa que dicen que no, negra que está ahí, ha sido materia negra, materia oscura. Oye, ¿qué es esta novedad? Comenzamos a diferenciar y comenzamos también a aprender a usar todo. Las piedras. ¿Quién sabía qué era el litio? ¿Para qué diablos servía el litio? Hoy el litio es la base de las baterías ligeras, las que no pesan. ¿Quién sabía para qué sirve el cobre? Bueno, ya se sabía que servía para hacer algunas cositas, pero no sabemos que era conductor eléctrico. Hoy, ¿quién sabía cómo se hace un panel solar? Las cosas comenzamos a desarrollar y ahí comienza el conocimiento, y el conocimiento nos lleva a otro mundo, al mundo de la educación. Nos habíamos formado en la educación para obedecer al rey y el emperador, para ser buen cortesano, para ser de la corte, hasta antes de la colonia, hasta durante toda la colonia. Después ya nos comenzamos a educar para ser indígenas, peones, obreros que sabían leer y escribir. Después ya nos educamos para ser empleados del gobierno, empleados de las fábricas, empleados de las oficinas, empleados de lo que sea. Finalmente, hoy, la pregunta es ¿para qué nos educamos? Porque las máquinas nos reemplazan en todo. El conocimiento que tenemos se puede llamar cultura inútil. Lo que enseñan los profesores es basura. Es un montón de palabras amontonadas que hay que repetir de memoria y que cuando sales del aula no sabes para qué diablos te sirven. Estudié medicina, leí miles de páginas. Cuando salí a la práctica médica no me sirvió ni el 25% de todo lo que aprendí. Y en Silicon Valley resulta que van gente que no sabe nada, aparentemente, porque no tienen título profesional, no son PhDs, pero están ahí inventando, están creando. ¿Cómo es eso? Una ciudad donde cualquier tipo, un Bill Gates que no alcanza ni siquiera a terminar la universidad, se convierte en el hombre más genial del planeta. No me venga con cuentos. Entonces, ¿para qué está la universidad? Para enseñarle a usted basura, para enseñarle a usted a cargar con el peso del profesor, con el peso del sistema. Viene entonces la revolución educativa, que el coronavirus nos las va a enseñar. Usted tiene que aprender
El profesor ya no puede ser un individuo que mete como mete usted embutidos en una salchicha, cosa de conocimientos en el cerebro. El profesor tiene que ser un cazador de talentos. Un tipo que busca las virtudes de sus alumnos y las multiplica. Cambió el papel del profesor. El estudiante ya no tiene por qué aprender la cosa que no le gusta. Tiene que aprender solo lo que le gusta, lo que él cree que es útil, lo que él cree que... ¿Por qué? Porque, oiga, hay tantos conocimientos ahora, hay tanta inundación, que si usted pretende ser un erudito como en el siglo XIX lo eran los enciclopedistas, usted está loco. Ya los mismos médicos sabemos que por lo menos al día se producen 2000 nuevos conocimientos en medicina. ¿Cómo se puede asimilar eso? Entonces hay que aprender a seleccionar el conocimiento y estudiar solamente aquello que le despierta más interés. Cambia la revolución del conocimiento. Y por supuesto a esto se suma la revolución del transporte. La revolución del transporte es una locura. Estamos hablando de trenes que van a viajar a 500 kilómetros por hora. Estamos hablando de aviones que van a hacer 2 horas entre Europa y América. Estamos hablando de comunicaciones en tiempo real en 3 dimensiones. Bueno, este es el mundo al que nos arroja frontalmente el coronavirus y del que nos saca. Nos sacó del mundo que habíamos vivido en América Latina, este mundo de la educación, este mundo del tener las propiedades, este mundo de las relaciones familiares como las concebíamos antes, con las relaciones políticas, las relaciones religiosas, las relaciones militares, a otro mundo. Muchas gracias.